en el surgimiento de la raza humana, en el momento donde la ciencia agrícola, ciencia armamentista, ciencia de la escritura y matemática, y toda esa ciencia que surgía después de haber descubierto el fuego, había una de las ciencias que solo los más sabios y escogidos podían estudiarla, la astrológica. Estas personas tenían que mirar al cielo, entender los cuerpos celestes, sus movimientos y sobre todo qué influencias tenían estos cuerpos sobre el hombre, sobre sus cultivos, sobre sus estructuras sociales. Hoy por hoy, aquellos científicos que tratan de averiguar la estructura del universo y qué influencias tiene sobre el ser humano es ridiculizada, pero cada día más y más científicos tratan de atar cabos para entender al cosmos. La astrología es la idea de que cada planeta en nuestro sistema solar tiene un único campo energético que es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente poderoso como para afectar la vida en la Tierra, y no solo en la Tierra, sino a través de todo el sistema solar. Es el concepto de que hay influencias que no se ven, como la electricidad, las ondas de radio, el wifi de internet que tienes en tu casa, e inclusive el aire que no se lo puede ver, pero que está ahí. Influencias en el espacio que nos afectan mucho, que son como influencias espaciales invisibles sobre la Tierra y que nos afectan. Los planetas se dicen ser puestos para crear nuevos tipos y diferentes formas de energía, mientras se mueven en diferentes posiciones o aspectos que orbitan sobre nuestro sistema solar. También se antepone la idea que alrededor de nuestro planeta hay estas zonas o sectores del espacio determinados, llamados signos del zodiaco. Estas 12 áreas del espacio también llevan su propio modelo energético, único, que afecta la vida en la Tierra de algún modo. Todos estos factores se dice que se combinan para impactar a los seres humanos en el momento de su nacimiento, de ciertas normas que las llevarán consigo el resto de su vida. Esto es como decir que las estaciones del año en las que las personas han nacido pueden afectar su personalidad. Y ha habido estudios que muestran que verdaderamente la estación del año en que el humano ha nacido afecta su vida. Hay revistas investigativas donde se demuestra que la estación del año afecta a la mente de forma profunda para el resto de su vida. Hay un estudio que salió recientemente en Budapest donde analizaron 400 personas y se encontró que hay un enlace directo entre la personalidad y la estación en la que nacieron. Las personas que nacieron en verano fueron personas más optimistas. Las personas nacidas en invierno fueron más calmadas que las demás y las nacidas en agosto sufrían de menos depresión. Esto de acuerdo a las influencias del tiempo en la Tierra y no de los planetas en el sistema solar. Y esta es la idea general de la astrología. ¿Qué es lo que la ciencia dice de todo esto? El primer científico en producir investigación científica rigurosa en la astrología fue Jung. Jung, que era uno de los más grandes pioneros de la psicología, fue uno de los fundadores, ya casi unos 100 años. Él nos introdujo a lo que hoy serían términos comunes como la introversión y la extroversión, el fondo de la psicología analítica que a veces se llama la psicología profunda. Jung estudió mucho sobre el misticismo y lo oculto, era famoso por esto, pero lo que diferenció Jung de otro es que lo hacía de una forma científica. Era un escéptico aferrado de que estos conceptos podían ser verdad. Más estaba interesado en la relación que estos tenían con la psiquis humana. ¿Qué es lo que esto significaba para el ser humano? ¿Qué poder tenían ciertos signos para la mente del ser humano? ¿Qué significaba la astrología para el subconsciente? ¿Qué la alquimia significaba para la psique humana? Jung era un científico ideal. Él era escéptico, pero también tenía una mente muy abierta a nuevos hallazgos. Él hurgaba todo, buscaba en todo solo para descifrar cuál era la verdad. Él había escrito sobre los signos del zodiaco, discutía lo que ellos significaban como arquetipos de la mente subconsciente. De este modo, se fue interesando más y empezó a estudiar astrología. Quería saber cuál era el mito detrás de este. Quería saber si en verdad
la astrología podía describir la personalidad de las personas y cómo sería su relación con los demás. De esta manera, él contactó astrólogos de 4 países diferentes y fue capaz de conseguir lecturas astrológicas de parejas ya casadas, que se repetían una y otra vez por muchos años. Las parejas obviamente no tenían ni idea para qué serían usadas estos estudios, ya que eran completamente al azar. Él obtuvo la lectura de los mapas astrológicos de 483 parejas casadas. En total alcanzó un total de 966 mapas de diferentes individuos. Luego realizó un análisis estadístico de todos estos gráficos y se sorprendió cuando encontró que 936 de los 966 mapas tenían una proporción grandísima de combinaciones entre el Sol, la Luna, Venus y Marte, la cual los astrólogos explican qué significa el matrimonio en las relaciones románticas. Entonces, contactó a su amigo matemático, que también era pionero en la matemática cuántica, Marcus Fires, y cuando ese profesor lanzó números y cuentas y se dio cuenta que la casualidad que esto ocurriera por suerte era de 10 millones a 1, tenía un porcentaje del 96% de correlación con lo que los astrólogos dicen que indica el matrimonio y de lo que había en los mapas de estas personas casadas. Esto sorprendió a Jung, ya que él hizo estos experimentos para desaprobar la astrología. Tanto fue su sorpresa y sus ganas de desaprobar la astrología, que él terminó haciendo este experimento 3 veces, usando diferentes métodos en cada uno, para asegurarse de no arruinar sus conclusiones, y cada vez más terminó con estos sorprendentes resultados. Y como es de esperarse de un científico serio, cambió sus ideas sobre la astrología, que a estas alturas no tuvo otra opción que concluir que había algo muy interesante que investigar aquí. Jung publicó esta investigación para encontrar más detalles acerca de este estudio. Tú puedes buscar una copia de Estructuras y Dinámicas de la Psique de Jung. Jung fue el primer científico que no había estado en cultos secretos de la Era Media, lo que se puede decir que este estudio fue un análisis serio. Jung será famoso por muchos de sus estudios sobre el comportamiento humano, pero sus estudios sobre la astrología han permanecido en el baúl de los recuerdos. Estos estudios de Jung sobre la astrología salen solamente en discusiones de astrólogos, pero no se los da a conocer en las universidades ni en las revistas científicas. Al parecer, carecen de validez para muchos científicos que no han podido refutar sus investigaciones. Después de Jung, llegaron otros científicos que quisieron averiguar qué pasaba con la astrología. El efecto de Marte. Ahora nos empezamos a adentrar en la investigación científica más famosa que jamás se ha hecho sobre astrología. Fue dirigida por el francés Michel Calculum. Él fue un psicólogo y estadístico muy famoso que tenía interés en la astrología desde muy joven, pero cuando crecía y se adentraba más y más a la ciencia, empezó a ver la astrología como absurda. Él empezó a ver a los astrólogos como charlatanes, pero también era un científico muy respetado. Así que en vez de hacer berrinches sobre la astrología, él quiso desaprobarla de una manera científica. Él empezó diciendo que pensaba que la astrología era una de las ideas más ridículas, que los planetas pueden predecir la vida profesional de las personas, jamás. Por supuesto, los astrólogos se defienden diciendo que ellos pueden ver un mapa natal y desde este puede observar cuál sería la vocación con la que cierta persona nace. Y que esta opción se puede ver más en las personas profesionales y exitosas, ya que son las que más convierten su carrera en éxito. Entonces él puso a prueba esta idea con más de 20,000 personas famosas, y para su sorpresa, encontró que la carta natal exactamente combinada a la carrera y la personalidad que un gran personaje de las personas. Y tan grande fue su exactitud de que esto pasara. Fue de 5 millones a 1. Los astrólogos dicen que hay ciertas posiciones planetarias que pueden predecir una cierta carrera. Una y otra vez se mostraba que en las cartas natales de las personas
que habían escogido combinaban con sus profesiones. Atletas y profesionales en la milicia tenían a Marte en conjunción con su ascendente. Escritores tenían a la Luna en conjunción con su ascendente. Y los actores y políticos tenían a Júpiter en conjunción con su ascendente. Y los científicos tenían a Saturno. Los resultados fueron impresionantes, y esto cambió la mente de Godwin, aun cuando mantenía un cierto escepticismo de la astrología. No podía negar los resultados de su propia investigación. Pronto otros científicos replicaron el efecto de Marte para producir los mismos resultados, y aún en estos días los científicos siguen publicando investigaciones, lo que lo hace válido. Pronto los grupos escépticos se organizaban con el fin de desacreditar esta clase de investigaciones. No veo nada de malo que estos científicos traten de destruir estas investigaciones en su proceso de destruirlo, y si esto es verdad, se iban a chocar con los mismos resultados, entonces ellos decidieron realizar sus propias investigaciones. Godwin seguía escéptico, entonces él estaba feliz acerca de las nuevas investigaciones. Pensaba que mientras más investigaciones hacían, más sólido iba a ser el resultado. El primer grupo en hacer estas nuevas investigaciones científicas fue un grupo belga llamado el Comité Belga del Análisis Crítico de las Ciencias. Este grupo no solo pudo replicar el efecto Marte, pero ellos hicieron sus propios estudios. Ellos obtuvieron los mismos resultados de Godwin. Ellos estuvieron tan avergonzados con estos resultados que ellos lo clasificaron en secreto por 8 años. Después de un tiempo, el grupo famoso CICOP, o el Comité de Investigación Científica de los Hechos de los Paranormal, tomó un camino diferente que sus colegas belgas. Ellos hicieron sus propios estudios y anunciaron que no podían replicar los resultados, pero esa conclusión fue muy pronto desaprobada por sus propios miembros y terminó en un escándalo grande que cualquier organización jamás puede tener. Un miembro de la organización llamado Dennis Rollins no solo abandonó la organización después del derrumbo de la mentira, pero también escribió un artículo bien organizado en la revista Fate. Él escribió que ellos falsificaron los resultados, cubrieron los errores de la investigación e inclusive despidieron a un colega que lo amenazó con decir la verdad. Esta investigación resultó en un gran escándalo que fue conocido como el asunto Godwin. Luego, otros miembros del grupo fueron llamados para cuestionarlos y por ende cuestionar toda una edición de la revista Popular y nombrarla como fraudulenta. Luego mostraron los resultados verdaderos y vieron que habían obtenido los mismos resultados que Gauquelin en el efecto Marte. Sin embargo, los amargadamente enojados detractores a cargo del estudio, donde falsificaron los datos, amenazaron personas e inclusive expulsaron personal de su trabajo, y todo para deshacerse de la investigación Gauquelin. Por otro lado, dos científicos un poco más serios que replicaron el efecto Marte y lo pusieron en un libro para más detalles. Los escépticos, cuando discuten sobre la astrología, todavía se basan en el estudio de Celan. Cuando buscamos en Internet pruebas serias para argumentar la falsedad de la astrología, todavía su carta más grande para argumentar se basa en el fraudulento estudio que nombramos anteriormente. Aquí pediría que empiecen a hacer sus propias investigaciones sobre el efecto Marte, ya que hay diversos estudios que lo prueban, y al contrario, no se encuentran estudios que lo puedan desaprobar. Este hallazgo fue asombroso para la comunidad científica, y todavía lo sigue siendo. Astrología y el tipo de psicología. Los términos de introvertido y extrovertido son los términos más comunes en la psicología popular. Estos términos fueron adquiridos por el psicólogo Jung, que trató de descubrir cómo las bases de la mente funcionan. Para Jung, los introvertidos procesan las cosas internamente, mientras que los extrovertidos procesan las cosas externamente. Introvertidos
se energizan estando solos en la naturaleza, leyendo un buen libro o solamente teniendo un rato a solas. Estos tienden a ser exitosos en áreas donde están solos, mientras que los extrovertidos encuentran energizarse cuando socializan y asisten a eventos sociales, cuando se encuentran en lugares muy recurridos y de alta energía, restaurantes muy recurridos, discotecas, y les encanta trabajar en grupos y formando equipos. La mayoría de los psicólogos saben esto a la perfección. Lo que ellos no saben es que a través de la astrología se puede ver qué tanto una persona es introvertida o extrovertida, solo mirando su carta natal. Si una persona es introvertida, ha nacido en los signos zodiacales pares, y son más extrovertidos si nacen en algún signo impar. Puede ser un poco confuso para las personas si no se sabe astrología, pero es lo primero que estudian los astrólogos. Al final, sumando todos los puntos de que en la casa se encuentra un planeta, se puede ver qué tan introvertido o extrovertido es la persona. Otra característica es que sumando todos los puntos de los elementos que predomina el nativo, aire, agua, fuego, tierra, podemos ver las características de su personalidad. Por ejemplo, si una persona tiene tendencia a tener más agua, esta persona será muy sentimental o muy emocional. Hay 2 estudios científicos que dirigieron la atención a estas áreas de la astrología, que fue publicado en la revista de Psicología Social. El autor estudió los signos solares con 917 hombres y 1407 mujeres. Los resultados con esta población fueron increíbles. Las personas que nacieron bajo la influencia de los números impares, Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario, fueron más extrovertidos. Ellos también confirmaron lo que los astrólogos dijeron, que las personas nacidas bajo los números pares serían más introvertidas. Con estas mismas personas también encontraron que los signos bajo la influencia del agua, Cáncer, Piscis y Escorpio, fueron estadísticamente propensos a ser emocionalmente más irracionales o científicamente conocidas como neuróticas. Otro estudio se realizó 20 años después, que fue publicado en Psicología Interdisciplinaria y Aplicada. Tomaron un ejemplo de 190 estudiantes y se enfrentaron a los mismos resultados. La carta de los asesinos en serie. Ahora vamos a tratar un tema que ha sido también investigado desde la astrología. Se dice que ciertas combinaciones en una carta natal pueden determinar inclusive las partes más profundas de la psique. Pueden determinar si serán psicópatas, sociópatas y si tienen cierta tendencia a la violencia. La sociedad los llama asesinos en serie. Desde la astrología se dice que la luna en ciertas posiciones pueden indicar si una persona se puede convertir en un psicópata. Otras combinaciones se puede ver si una persona sería un sociópata. Tendríamos que ver a Piscis, Pluto, signos mutables y otros factores. El doctor Jan Riese tuvo la idea de estudiar cartas natales de asesinos en serie famosos y encontrar estas conexiones. Quería ver si lo que los astrólogos decían que está en estas cartas en realidad lo están. La investigación se llamó Análisis Estadístico de las Cartas Natales de Asesinos en Serie. Fue un éxito total desde el punto de vista que encontró lo que buscaba. Empezó a encontrar correlaciones exactas en las cartas natales que se asociaban a los asesinos en serie. Este es un concepto muy interesante, ya que se convirtió en un programa de televisión en 1997. En 1997, la astróloga profesional Caroline Reynolds fue invitada a la serie de televisión. Se le fue dada una serie de cartas astrales al azar. Se le pidió que lea las cartas natales y diga cuáles de las cartas natales las identifica como asesinos de serie. Y lo hizo al 100% con exactitud. La astrología, por lo regular, se la aplica a los seres humanos. ¿Pero qué pasará con los animales? ¿La astrología también aplica a los animales? Hay un estudio que también se hizo para los animales. Recordemos que los animales tienen básicamente la misma fisiología que los humanos por ser mamíferos.
lo que trabaja en ellos también lo hacen los seres humanos. Entonces podemos concluir que posiblemente hay una conexión con la personalidad de los animales también. Bueno, al menos esto es lo que el doctor Sue Shushou estaba determinada a encontrar. Entonces se pusieron mano a la obra y estudiaron 500 perros en la región de París. Usaron las mismas cartas natales que los humanos. Y fue capaz de relacionar las mismas características de los humanos en los perros. Fue un descubrimiento importante y se lo nombró como un estudio empírico de algunos factores astrológicos en relación a la conducta de los perros comparando a los humanos. La doctora Zoe encontró que los perros con un Júpiter fuerte en relación con la actividad solar eran más extrovertidos y los perros con un Saturno activo eran más nerviosos. Estas fueron las descripciones de los dueños de los perros. No era como si la doctora hubiera visto a los animales. Los dueños no sabían nada sobre la astrología en relación con los animales. Ellos solo describieron la descripción de su perro, de cómo ellos se comportaban. Entonces ella iba leyendo las descripciones de los animales y viendo la carta natal, e iba encontrando ciertas relaciones entre ellos. Con esto se pudo comprobar las personalidades de los humanos con los perros. Aún en estos días este estudio no es muy conocido. La luna y la psicología. El concepto del efecto lunar sobre la salud mental se remonta a los inicios de la historia humana. Grandes científicos y pensadores del mundo antiguo, tal como Hipócrates, el padre de la medicina moderna, escribió que la luna llena puede aumentar el miedo y el comportamiento errático. Esta idea creció hasta convertirse en una creencia generalizada, establecida en la mayor parte del mundo occidental, que se estableció profundamente en la práctica alrededor del mundo. Las personas creían que eran mentalmente inestables dependiendo de las fases de la luna. Estas influencias fueron llamadas lunáticas durante el siglo XVIII en Inglaterra. Esta creencia se convirtió en gran importancia que se trazó una línea entre locura y lunática. Si alguien era encontrado de algún crimen cometido durante la luna llena, recibía una sentencia más suave. Aunque esto pasó a ser parte de las supersticiones de la historia del siglo XX, tampoco dejó de ser parte de la investigación científica que buscaban validar este hecho. En este aspecto, ha habido cientos de estudios que la luna sí afecta a la psicología humana y precisamente como la gente lo ha observado a través de la historia. Las diferentes fases lunares han sido relacionadas con los altos índices de suicidios, llamadas de emergencia, crimen, mordidas de perros, accidentes. Exactamente cada comportamiento caótico agresivo se parece incrementar en cada luna llena. Esto se ha convertido en un asunto importante que las grandes instituciones y departamentos de policías lo están tomando muy en serio. Varios departamentos de policías en el Reino Unido emplean más oficiales durante la luna llena. La decisión no se basa en supersticiones, pero en datos científicos contundentes. En el Reino Unido miró los datos porque tenía un limitado presupuesto, entonces necesitaba relacionar las fechas de crímenes con algo. Entonces vieron los crímenes de los años anteriores y se fijaron que la única relación era que más crímenes ocurrían en las lunas llenas. Mientras que hay estudios que validan la luna y la criminalidad, hay otros estudios que no los relacionan. Hay cierta cantidad de estudios sobre los efectos de la luna, y hay la misma cantidad de estudios que no ven una relación de la luna sobre el comportamiento humano. Esta discrepancia ha sido discutida por años y años, y dependiendo del método que usen en la investigación, los resultados serán diferentes. Uno de los últimos estudios de la Universidad de Queens publicó en el Diario de Estudios Internacionales ilustra este problema bien claro. Los investigadores usaron un modelo 3D 24 horas antes de la luna llena y 24 horas después. Y todo lo que estaba entre esos dos periodos. No encontraron ningún significado, ningún efecto lunar. Sin embargo,
Cuando usaron una ventana de 24 horas, fueron capaces de encontrar un efecto significativo, lo que resulta decir que la Luna solo tiene esos efectos en una de sus fases de 24 horas. Ellos concluyeron que investigaciones futuras tienen que tomar en consideración el periodo lunar en que se hacen las investigaciones. Entonces podemos concluir que las fases de la Luna están lejos de ser refutado. Es cierto que ha habido evidencia conflictiva, pero también ha habido metodologías conflictivas. El mercado de valores es un ejemplo muy afectado por los altibajos del humor humano. Un reciente estudio de los profesores Yuan, Shen y Su salieron de la Universidad de Michigan. Han encontrado correlaciones directas de la luna llena y los retornos de ganancias en los mercados bursátiles. El abstracto del documento dice que se ha estudiado las fases de la luna y el mercado de valores en 48 países. Los estudios muestran que las ganancias son menores alrededor de la luna llena y en la luna nueva son mayores. Esto muestra que los mercados bursátiles pueden entenderse desde el punto de vista lunar. Una de estas personas trabajó para un banco de JP Morgan y dos son profesores de la Universidad de Economía de Londres. No es el único documento científico que muestra esta relación. Hay otros científicos que igualmente lo hacen. Estos profesionales ponen su carrera en la cuerda floja por hacer estas investigaciones y a veces pueden llevar años en completarlas.